pero es muy curioso cuando hay gente que se desarrolla, siguiendo el mismo tema, ¿no? En ambientes similares, como lo que acabo de decir, por ejemplo, en la misma ciudad, con la más o menos formación similar, con tendencias políticas similares, en barrios similares, y terminan siendo personas que piensan bastante similar. No igual, pero ni en personalidad tampoco, pero sí tiene una tendencia a pensar casi en todo muy similar. Recuerdo hace muy poco tiempo, tengo un par de amigos, si de pronto están escuchando este podcast, un Claro, pero saludo a ahí la ellos. cuestión no es tanto solo pensar, sino comportarse Será que igual, sentir igual. me cortó, me cortó re feo. Estoy mandándole un Sí, saludo a mis siga. amigos. Ah, bueno, sí. Un saludo a ellos si me están escuchando, pero son dos locos y fue muy curioso cómo les hice caer en cuenta que, por ejemplo, ellos tienen o sea, tienen la misma carrera, son profesionales en lo mismo, trabajan en la misma empresa, por muchos años los dos, viven en la misma localidad, no en el mismo barrio, pero de pronto para los que sean fuera de Bogotá, Bogotá se divide en localidades y después las localidades por barrios, así que son de la misma localidad, pertenecen a un estrato socioeconómico muy similar, igual, o sea, el estrato como tal es igual, su desarrollo familiar fue idéntico, y me doy cuenta al hablar con ellos dos que tienen tendencias políticas muy similares, casi que juegan los mismos videojuegos, tienen gustos de distracción similares, su nivel de consumo de alcohol o de gusto por el alcohol es más o menos similar, eh, su nivel de pensamiento en general es más o menos igual y me impresionó porque no se conocen hace muchos años, no se conocieron ya adultos, no es que sean mejores amigos desde niños, pero sí me pareció muy, muy curioso la similitud de pensamiento que hay. No es de que, no es que me gusta el limón, yo sé también, a mí me gusta el morado, yo sé también, sino a nivel de pensamiento, es decir, Ah, el pensamiento, sí, claro. su nivel Sí, político claro. casi que se llega a las mismas conclusiones, sus niveles de pensamiento de personas pobres casi es parecido, de personas ricas es casi parecido, los temas con respecto a viajar son casi parecidos, o sea, el tema en cómo piensan la forma de proyección de sus futuros, de sus vidas, más o menos similar. Entonces hay una cantidad de similitudes tan increíble que yo dije, wow, cuando los estaba haciendo caer en cuenta de todo esto, como que ellos quedaron pensando de que, sí, o sea, un poco, y yo les dije, lo peor de todos es que ustedes tienen hasta el mismo nombre, que fue como la seriecita del partido, porque justo, o sea, justo los dos tienen el mismo nombre, y fue como que, o sea, las similitudes Santa que hasta se llaman igual, por todas esas razones, como que ustedes tienen un rango de visión, o, ¿cómo decirlo? Sí, una visión, una perspectiva de la vida que es muy similar, o sea, misma ciudad, lo cual está condicionado al mismo clima, mismo sistema de transporte, utilizando a los mismos días por la misma frecuencia, el mismo sistema de transporte desde el mismo barrio, desde la misma zona de localidad que no es ni lejana ni cercana a puntos centrales de la ciudad. Es decir, la forma de pensar, ya con una persona que viva muy lejos de la ciudad, tenga que transportarse mucho más tiempo en un sistema de transporte, le da una perspectiva ya diferente. Ya tiene que ver otro tipo de gente, tiene que estar enfrentado quizás a veces a más peligro, no sé. Me impresionó muchísimo la similitud entre estas dos personas, sin ser hermanos, sin ser familias y ni siquiera siendo amigos de niños. Ahora sí Claro, que, la cuestión ahí es lo que le decía de, listo, puede ser, claro, lo que pasa es que el pensamiento está bastante influenciado por el entorno, ¿no? Y por lo tanto, si el entorno es muy similar, pues va a ser muy posible que esas personas sean muy similares. La cuestión también implica la cuestión de otras cosas, ¿no? Y la parte ya de comportamiento sí puede ser muy diferente. La forma en que afrontan ciertas cosas, cómo sienten ciertas cosas, porque ya eso sí es muy específico. Digamos que el pensamiento sí puede ser muy similar por lo mismo, porque nuestro pensamiento está muy influenciado por nuestro entorno y que en la forma de pensar pues la construimos a partir de lo que recibimos del entorno, ¿no? Entonces no es que cambie mucho. Pero claro, pero ya si usted habla de que sean similares en la forma en que, como en que sienten las cosas, digamos, cómo se frustran, qué cosas las frustran, qué cosas lo exasperan, qué cosas sí. En esta cuestión ya no, ¿no? Pensaría que ya no, porque eso sí es, ahí está implicada la cuestión biológica, está implicada la cuestión de la creencia muy específica, ¿no? Del entorno ya muy cercano, que no creo que sea, no pueda ser tan similar, porque pues no puede ser que tenga, sería muy complicado que tuviera padres con las mismas exactamente personalidades, no, ahí sí no, para eso me interrumpió. sí, para eso. No, pero obvio, o sea, sí, obvio, yo nunca dije que lo frustraban igual, o sea, sí, Pero sí, lo lo interesante que que usted usted dijo lo plantea obvio. es esto, ¿no? Lo de que la persona, el pensamiento, sí, claro, Sí, pues por ese más era que mi punto pensemos desde el comienzo, o sea, nuestro pensamiento libre no es tan cierto. es que ese era mi punto, no sé por qué lo llevo por cosas pues lógicas, pues sí, obviamente que lo frustra y los sentimientos, obviamente no.
pero sí, por ejemplo, las tendencias políticas, la forma de diversión, es decir, me parece, no, no quiero asegurar tanto por si me están escuchando ellos dos, un saludo, no quiero asegurar, pero creo que su nivel de lectura es similar, y si llegan a tener un nivel de lectura, me parece que es sobre un campo similar, por lo menos, o campos similares, su consumo de información, que pues, como casi todos nosotros está dado por las redes sociales, pero es básicamente lo mismo. Ahora está este tema de la inteligencia artificial, los algoritmos que también le condicionan la información. Y si la inteligencia artificial los condiciona parecidos, pues también les está presentando una información similar. Ujú, Es sí. decir, hay una cantidad de cosas que se me hacen muy similares que me llega a sorprender. Me llega a sorprender porque son dos personas que en localidad siguen, o sea, desplazándose de un lugar a otro, es un poco lejos, caminando, pero sí en la misma localidad. No sé, hay un montón de similitudes un poco sí, curiosas, pero que llevan a dos personas a pensar sí, muy, casi igual, voy a decir igual. Y Claro, bueno, sí. entonces podemos, o qué va a decir si De quieres pronto decir. lo único que te podría decir de lo que le interrumpí que podría hacer es qué tanto estas cuestiones de comportamiento influyen en el pensamiento, ¿no? Digamos, si mi personalidad y mi forma de afrontar el mundo y mi forma de experimentarlo de alguna forma sí influyen en mi pensamiento o no, o sencillamente no. Mi pensamiento realmente está muy determinado por mi entorno y yo no, por más que tenga cierta personalidad, no cambia mucho. Pues O la es influencia que, de la personalidad es muy y limitada con respecto a eso. es complicado hablar de ese nivel de, ¿cómo vamos a llamarlo? De homogenización, no, creo que lo dije mal, de Sí, homogenización, sí. homogenización. Sí, Creo sí, que sí. lo dije bien. Es muy curioso porque no quiero dármelas del diferente del planeta Tierra, pero por lo menos en la perspectiva de la gente que vive en mi barrio, pienso que tengo perspectivas diferentes en muchas cosas. Es decir, lo que consumo, lo que hago, por lo menos lo que mi tema de ser mochilero, no es tan frecuente mis patrones de comportamiento con muchas personas que hay cercanas a mí, o incluso en mi ciudad. Pero claro, tampoco quiero hablar de una perspectiva tan mía, tan cerrada en mí, porque puedo estarla diciendo muy mal. Puede que mi percepción sea que sea muy diferente, pero quizás si alguien me dice, usted es igual a su vecino y a las 10 personas que viven en mi barrio. Porque considero yo que no por lo que he logrado, he hecho, he desarrollado, he construido con mi vida o las cosas que he hecho, diría que no, pero quizás sí, ¿no? No lo sé. Y claro, lo que le decía a veces de que eso funciona con los neurotípicos, pero si usted ve otro tipo de personalidades, puede ser que ya esto ya no cuadre, ¿no? Con un neurotípico, pero digamos con personas del espectro autista o del espectro esquizofrénico, esto ya no funcionaría. Entonces, digamos que esto funciona bien cuando está en estos patrones, pero cuando usted incluye otros patrones, esto ya no funciona tan bien. ¿Usted siente que tiene similitud entre las personas que viven cerca de usted, en su barrio, por ejemplo? Bueno, no sé por qué, yo como que he migrado de un barrio a otro, entonces no sé. Bueno, el barrio actual o el barrio interior. Bueno, igual, creo que no, nunca he estado, nunca me he comportado como se supone que debo comportarme, digamos, siempre he tenido patrones muy distintos. Ay, es diferente, ¿qué hacemos? No mentiras. Y por ejemplo, con su hermana, ¿siente que hay un nivel de comportamiento similar? ¿O de pensamiento? ¿De comportamiento y de pensamiento? No, Diferente. sí, ¿Y con sus papás? igual. Pero es que es raro porque quizás esta respuesta sea igual en todos, es que no sé. Quizás a todos los que estén, oiga, es que todavía no se generan comentarios porque el podcast es muy pequeñito, pero si alguien escucha esto es como un mensaje en una botella. Si alguien escucha esto, pongan en los comentarios. ¿Usted siente que es diferente a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos? Yo creo que todos, yo pienso que todos van a decir sí. Pienso que la respuesta de todos sí, sí, yo soy diferente a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, yo soy re diferente a mis vecinos, pero entonces al final todos, si todos nos sentimos diferentes, pues todos somos iguales en eso, en sentirnos diferentes a todos. Pienso que podría ser una constante. Sí, claro, nadie quiere, es como una especie de ataque a su individualidad, ¿no? O sea, no, Casi, sí. exacto, se siente, si usted es parte o tiene cosas de sus padres, entonces Pero yo no me realmente siente imagino, que es yo no una me imagino hacer, replicación de ellos.
yo no me imagino hacer esta pregunta y que haya gente que diga, sí, yo soy igual a todos los de mi barrio, yo soy igual a mi papá, igual a mi mamá, igual a mi hermano. Yo no creo que haya una persona así. Yo creo que si les pregunto a estos dos amigos, me van a decir, no, yo soy re diferente a este. En fin, con esto, ¿o tienen algo más que decir? Aclarando lo que me preguntó y centralizándolo, la cuestión ahí, cuando hablamos, digamos, claro, cuando uno lo piensa, no, finalmente sí, tengo muchas cosas de cada uno de mis padres, de mi hermana, sí, pero cuando habla de patrones es que hago cosas que ellos no hacen en el sentido de cosas que, que casi que no, como la forma en que ven el mundo como tal, ¿cómo decirlo? Como que no me comporto de esa misma manera. En ese sentido, sí. ¿Cómo diría que en el mundo ellos? ¿Y cómo la ve Como usted? las expresiones de, como de afecto, la forma en que se expresan, no lo expreso de esa manera y ese tipo de cosas. Pero pues ese es más complicado, pero igual tengo patrones iguales, ¿no? Patrones de la forma, porque esos patrones son aprendizajes que no requieren. Entonces, la forma en que uno saluda y que ha aprendido, solo ha aprendido de sus padres. Entonces, sí tiene cosas de sus padres. La forma en que interactúa muchas veces, porque es la forma como aprendió, entonces sí, eso está impreso en uno. O sea que Porque pues finalmente, su papá saluda Oli. no, pero entender de la forma en que se acerca y saluda a las personas, digamos que uno aprendió eso y lo hace de esa manera porque pues como que entiende que es la forma en que se interactúa, ¿ya? Yo no sé, pero en ese caso específico, pero creo que es que a veces también me considero un bicho raro. Analicé la forma en la que yo me acercaba a las personas, a la forma de saludarlas, descubrí que era muy similar a mi papá y la quise cambiar totalmente. Creo que ahora la tengo diferente. Y con eso he analizado patrones de comportamientos míos que parecen muy sutiles, pero que nunca me han gustado, no he estado cómodos con ellos y los he transformado. Pero es que también, no sé, más o menos me conocen, ¿no? Así como un poco como que analizo hasta los parámetros más insignificantes que analiza todo el mundo y los intento cambiar. Pero claro, gente que no se ha dado cuenta de esto, definitivamente ese es un ejemplo clarísimo, es que normalmente él saluda como saluda a su figura paterna-materna, muchas ocasiones, o si no tiene expresiones que ha escuchado en su familia, y asimismo Exacto, sí. pensamientos, y asimismo Ujú. construcciones mentales, y asimismo muchas cosas que en algún punto de mi vida tuve, bueno, vi que era bueno deshacerme de todas esas cuestiones, de parámetros, construcciones que ven en mi familia, construcciones sutiles como una forma de saludar, de acercarme a las personas, de hacer relación, de construir relaciones interpersonales o sociales, de conceptos, de dichos, de parámetros, que también hay dichos que están por cultura, que son colombianas, de dichos colombianos, de expresiones colombianas, de palabras colombianas, que como que las identifiqué, las vi, las quise transformar porque no me sentía cómodo con ellas. ¿Por qué? Porque a veces faltaban muchísimo a la razón, a la lógica, a muchas cosas que no estrellaban conmigo. Pero no puedo decir que soy independiente a cosas que quizás no me he dado cuenta, que son aún más sutiles, o que pueden ser no ser tan sutiles, pero que quizás no me fijé en ellas porque no me sentía incómodo con ellas, güey. Claro, por ejemplo, dándole un caso para que digamos, en mi familia son muy dados al saludo, como muy Afectivo. amable y eso, y yo desde que era pequeño siempre tuve problema con eso. Entonces, por eso digo que, no sé si en mi caso, pero digamos que yo sí diría que no tengo esos patrones, y que me ha costado mucho y creo que ni siquiera hasta la actualidad todavía me cuesta mucho el saludo, me cuesta mucho. Saludar a una persona extraña me cuesta todavía mucho. Entonces, por eso digo que, y eso en la familia cercana, ¿no? Eso es muy, ellos tienen mucha facilidad en eso. Por eso le digo que en mi caso sí podría decir que sí soy muy diferente y que, pero pues es por cuestiones lo que le digo, de lo que le decía de que cuando usted evalúa esto, le funciona bien con una persona neurotípica, pero con las personas que están en otros espectros, esto ya no funciona tan bien. De ahora en adelante, También. saludo de Oli, le va a funcionar mejor, porque es más cariñoso. Sí. Pero si es un brote heterosexual, no. Ole, Eh, ¿Cómo? que salude, ole, Ole, no, se queda como muy ole. agresivo. Sí, exacto. Ya nos pasamos mucho del tiempo mínimo que tenemos Ujú, medio listo. establecido para los podcasts, pero creo que la conversación, como siempre, ¿no? Creemos o creo que fue interesante. Sin embargo, todo el mundo puede estar diciendo que
Qué conversación tan ridícula y tan imbécil. Pero desde mi perspectiva, y creo que las de Germán suele ser interesante porque se manejan varios conceptos y términos. Ya lo cerramos, yo creo que ya podemos cerrarlo, ¿cierto? Sí. No sé si lo concluimos bien, si no, lo vamos a iniciar hablando en el siguiente podcast, si creemos que hay algo que decir. Si no, gracias a todos por escucharnos o por vernos, por acompañarnos. Gracias, Germán, una vez más, por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Listo. Un saludo. Sí. Chao.